Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches, así arrancamos. ¿Cómo les va? ¿Bien? Buenas noches. Bueno, qué bueno tenerte, Moni. ¿Cómo estás? Gracias por estar, ¿eh? Gracias a usted por Qué invitarme. días, ¿no? Días intensos. Días para analizar, para debatir, como siempre acá, respetando todas las opiniones, todas las voces, haciendo cada día más grande esta Argentina que está en graves problemas, ¿no? Antes de arrancar, tengo un par de consejos. Primero saludo a mis compañeros. ¿Cómo les va? ¿Bien? Buenas noches. Una tigresa, impresionante. Muy linda. ¿Quién es la ¿Viste tigresa? la espalda? Para ver. ¿Eh? Esta es la tigresa de América. De América. Lombardi, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está? Gracias por estar. ¿Todo bien? Por allá Vanosi, ¿cómo anda? Segovia, ¿cómo le va, Néstor? ¿Bien? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien. Bueno, diferentes posturas, diferentes voces, como siempre, todo el mundo convive aquí en el templo del debate, en la televisión, en Intratables por América, imitados, criticados, apasionadamente intratables. ¿O no, señora? Sí, Sí. sí. ¿Qué está chequeando información? No, es que acaba de salir el decreto del bono. Perdón. Ah, está bien, entonces, estaba chequeando información. El bono acaban de mandármelo por eso. Disculpe. Ok. Me encanta que me trata de usted. Me pide disculpas. Vamos al primer informe que tiene que ver con la reforma previsional y después de prácticamente 24 horas todos encerrados. Yo no sé quién ya tiene la lucidez mental, ¿no? Para decir una cosa u otra, para discernir. No, ahora volvieron a la tarde. Sí, claro. Pero estuvieron casi 24 horas. Fue una locura. De los una, cuales una 13 locura. horas habló la oposición con ese show de emociones permanente. Es Bueno. una vez al año, ¿no? Convengamos que después... Vamos, no, deberían trabajar regularmente. días, Sí, claro. Todos los días y en Sí. horario normal, Claro. no a la noche. Una ¿viste? cosa entre gallo y medianoche, una Claro, cosa puede ser rarísima. más tranquilo, con más tiempo. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Previsión y Seguridad Social sobre la modificación del índice de movilidad jubilatoria. 127 votos fueron afirmativos. Horas después de la jornada más caliente del año en el Congreso, los diputados hablaron con la Cámara Intratable. Estalla el debate. Fundamentalmente desde el kirchnerismo se intentaron todos los recursos para voltear la sesión. No se trataba de obstaculizar, se trataba así de impedir, si era posible legalmente, impedir democráticamente que se afectara a los sectores más vulnerables de la sociedad. Había grupos que no querían que sesionara el Congreso de la Nación. El Congreso funcionó perfectamente. Eso demostró que si tienen quórum, no hay ningún problema en funcionar. No se resuelven las leyes a los tiros, se resuelven sentándose en la banca y dando la cara. Vamos a ver por qué muchos diputados que no estuvieron el primer día estuvieron ayer. Se negoció no solo el bono, sino que se negoció a través de coercitivamente bajando impuestos. Los jubilados sufrieron un robo en sus bolsillos, yo lo dije con todas las palabras. Acá hay que hacer cuentas, es una cuestión matemática. Los jubilados pierden, la ley es inconstitucional también desde un análisis técnico. Está en juego la cuestión del mejoramiento de la calidad de vida de los jubilados, cuestión que a nosotros nos interesa muchísimo. Siguen mintiendo en torno al tema, porque dicen que es una fórmula que beneficia. Bueno, ¿qué pasó en un momento? Hay mucha energía ahí con nuestros diputados, sí. Bueno, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo Señora, estás? ¿Qué días tremendos fueron estos? Wow, un fin de año Sí, intensísimo, sí. la verdad que sí. Creo que hay varios temas que conviven para analizar. Uno es lo que pasó en la calle, el intento de impedir el Ese es el tratamiento de la próximo ley. informe. Y el otro tema es la ley. La ley. Son dos cosas diferentes. Por la ley, debo decirte que no es una ley que a mí me guste, es una ley que nadie puede defender a viva voz. Parece ser que se votó lo que había, el mal necesario, y creo que a partir del momento en que está votada la ley y se recuperó, digamos, el control del poder político e institucional para votarla, hay que pensar cómo se reforma el sistema previsional. Mi sensación es que esto es salir de un brete hacia adelante y que ahora hay que reformar el sistema y hacerlo sustentable. No me parece que esta sea la manera. El sistema, lo que uno ha escuchado decir, lo poco que te han explicado más en la trastienda que al común de la gente, es que el sistema está colapsado y que no da para más, que no están los recursos ni los elementos. La ley no le quita plata al jubilado, deja de darle. Sí. Deja de darle la posibilidad de recomponer el haber y deja de darle desde un estatus que es mínimo, que es casi miserable. Hoy ninguno de nosotros, porque los jubilados todos somos jubilados en potencial. Todos los que trabajamos creemos que alguna vez vamos a disponer de la posibilidad de vivir algunos años en nuestro retiro con un cierto grado de dignidad. Ninguno de nosotros está en condiciones hoy de suponer que se va a poder retirar y mantener un mínimo nivel, aún el que ha trabajado 30, 35, 40 años con alto nivel de ingresos. Todos, salvo los
pocas jubilaciones de recontraprivilegio que hay, sabemos que no vamos a poder vivir de una jubilación a este paso. Ahora, esto garantiza, como dice el Estado, que este estatus se mantiene en este mínimo morum. Ahora hay que cambiar el sistema, Mónica, pensar el sistema. Convengamos una cosa, el país está en crisis, la reestructuración previsional se va a tener que hacer tarde o temprano. Esto fue demasiado apresurado. Esto es otra cosa, perdón, estas escenas. Sí, pero para un minuto quiero hacer un pedido. Si querés, opino de eso también. Si ya que estamos con el recorte a los jubilados, a los sectores más sensibles, ¿por qué no viene el recorte en la política? Claro. ¿No? ¿Por qué no empezamos por ahí también? Que la gente estaríamos todos chochos. Ahí no habría grieta. Hoy se lo preguntaron a Macri en la conferencia que hizo y dijo que se venía un recorte del 20% en la estructura, porque hasta ahora, se lo dijimos el otro día a un ministro cuando estuvo acá, fue aumentar y aumentar la cantidad de ministerios, la cantidad de secretarías, la cantidad de subsecretarías. Familiares, lo que se ve es que hubo una decisión ideológica, decir, bueno, ¿qué se podía hacer? Grabar la renta financiera. Bueno, se grabó el 5%. Que nada alcanza para sostener. Se podía grabar sobre bebidas azucaradas. Al final se sacó por una presión del gobierno de Tucumán y de Coca-Cola. Se eligió poner la mira sobre los jubilados, entre 80.000 y 100.000 millones de pesos. Y hoy, por primera vez, un funcionario importante del gobierno, off the record, me decía, sabemos que vamos a pagar un alto costo político por esto, pero están decididos a hacerlo. Lo que se ve acá es que hubo 19 diputados opositores que apoyaron la reforma y que el mapa político queda constituido en dos polos. El gobierno y los gobernadores, claramente abroquelados a favor de la reforma, el kirchnerismo y la izquierda, claramente en contra. Y habrá que preguntarse sobre el rol de los que quedaron en el medio. Yo creo que un economista me explique, porque creo que aparte el gobierno apresuradamente tratando de sacar esto, cueste lo que cueste, nunca terminó ni de explicar de qué se trataba esto. ¿En qué situación está la economía y qué pasa con la economía de la República Argentina? Porque acá el tema es que no se genera, no hay trabajo, no alcanzan los fondos y se recortó por lo más fino, pero... Argentina tiene una situación fiscal muy complicada, o sea, quiere decir, los ingresos son superiores a los egresos y hace mucho tiempo, mucho tiempo. Al revés. No sería un golazo, ustedes me entienden. El punto es que como el Estado gasta tanto, y los recursos no son suficientes, el punto es que vas grabando impuestos. ¿Qué es lo que hizo el gobierno anterior? ¿Cómo se financiaba? Como no tenía mucho acceso a financiamiento exterior, se financiaba con una carga tributaria, poniendo impuestos, y con el impuesto inflacionario. Y de esa manera, imprimir. Claro, la maquinita de imprimir. Eso, este gobierno está tratando de bajarlo a través del financiamiento externo. Pero no alcanza. Cuando quiere bajar un poco de impuestos o poner impuestos a otros sectores, vienen todos a tocar el timbre, como fue el caso de las bebidas azucaradas o como es el caso de los vinos. No, a mí no me toques, a mí no me toques, a mí no me toques. Pero el gobierno cedió. Ante los bodegueros cedió. Pero ¿por qué el gobierno cede? Bueno, pero porque ahí hay un argumento. ¿Por qué el gobierno cede? Porque necesita el apoyo de los diputados, de esos gobernadores. Ahora, indudablemente que la caja más grande, Santiago, la más grande, la que más plata le cuesta todos los meses al Estado, son los jubilados, las asignaciones universales por hijo y las pensiones. Entonces, indudablemente, recortó del lugar donde, primero, es donde más se gasta y segundo, es donde menos pueden protestar. Santiago, esa es la realidad. Lombardi, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? Lo escucho. No, primero una cuestión que me parece una reflexión muy pertinente que hacías cuando introducías el programa. ¿Qué hacemos con el gasto político? Yo hoy tengo, la verdad, una enorme alegría. El presidente de la Nación firmó el decreto 1052, donde derogamos que todos los directores del directorio de Radio y Televisión Argentina tenían rango y sueldo de secretario de Estado. Los había nombrado el expresidente Kirchner por el decreto 91 del 2010 y hoy lo derogamos. Es decir, 7 secretarios de Estado menos, porque eso es gasto de la política. Y cada cual tenía a su vez la designación de una planta de asesores, que también derogamos con una resolución del directorio hace un mes. Quiere decir que vamos derecho sobre el costo de la política. Eso significan ahorros importantes, un ahorro de 50 palos. Siempre hay que ahorrar cada mango. Pero en este caso, ¿por qué teníamos pensar 7 directores con rango de secretario de Estado para que la gente que nos escuche sepa, ganan más de 150.000 pesos cada uno?
y obviamente hubo que esperar que vencieran sus mandatos el 10 de diciembre, porque si no se llegaba a estas argucias legales. Terminado el mandato el de diciembre, los nuevos directores que asuman serán ad honorem. Y esto me parece que es, nada, esas cosas que uno dice, cuando actúa, y recién dijimos, obviamente tengo toda una reflexión que hacer sobre el tema previsional, pero cuando uno actúa y hay mucha gente que no está todavía en Argentina pasándola bien, bueno, uno tiene que actuar claramente sobre los privilegiados. Ahora, y sobre Hernán, los privilegios. Hernán, a mí lo que me preocupa es que seguimos todavía con un 30% de pobres y la política no ha hecho su ajuste. Bueno, te estaba mostrando justamente... Sí, pero eso No, es y por decir, cada cual, y el gobierno chico, tiene ¿no? un compromiso. Bueno, 7 secretarios de Estado menos, ¿eh? Bueno, pero de un solo pasaron decreto. 2 años también. Sí. Bueno, no, pero te explico ese punto. No, ¿Por qué? en el punto de Porque los- hay leyes, en particular la ley de medios, que tenías que esperar que vencer los venciera. mandatos. Eso lo entendí y está claramente explicado. Pero, por ejemplo, hoy sí hubo un gesto en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal se aprobó en la legislatura, a pesar de que allí en La Plata también había alguna tensión, jubilaciones de privilegio y demás. Ahora, yo sé que el número es quizá comparado con los casi 100.000 millones de los que se habla del ahorro fiscal en relación a los jubilados, casi simbólico, pero la sociedad necesita ese gesto. El gobierno, desde que asumió, nombró en la planta pública mayor cantidad de gente. El otro día el propio presidente lo dijo, de choferes, de custodios, de asesores, de secretarios, 600 millones de pesos por un lado, 600 millones de pesos por el otro. Son cifras muy menores comparadas con estas otras de las cuales estábamos hablando de los sectores más vulnerables. Pero es un gesto que la sociedad necesita, porque si no la única que ajusta es la clase media, que además es el núcleo duro de los votantes de Macri, o los sectores vulnerables, como en este caso los jubilados. Sí, ¿no? Santiago. Sí, perdón. Lo de los gestos es cierto, es muy importante estos gestos. No hacen a la masa crítica del dinero que hace falta para sostener todo el sistema previsional y todo esto de lo que estamos hablando. Hoy, el sistema previsional, incluida la asignación universal por hijos, la inversión social, y hablo de inversión, no de gasto social, la inversión social se está llevando, dicen, entre el 60 y el 70% del Solo gasto del Estado. jubilados es 50. ¿Cómo? Solo jubilados el 52% y el resto se lo llevan las pensiones, las asignaciones, etcétera, etcétera. O sea que no va a quedar nada para el resto porque esto, dicen, crece de manera exponencial y en los próximos 5 años estaremos en el 75, en el 80 de todo lo que se produce para asistir a todos estos sectores que son millones de personas. Ahora, ¿por qué nadie dice con crudeza y con todas las letras, le explica a la gente, el presidente, los ministros, que la situación es de este nivel de gravedad? ¿Por qué van con que un poquito más, un poquito menos? ¿Por qué no explican cómo llegamos hasta acá? Mira, yo creo que obviamente todo se explica en las posibilidades. Coincido que siempre tenemos que explicar más. A ver, vamos a empezar, siempre empecemos por qué se puede mejorar. Se puede explicar más y mejor las cuestiones. Nosotros creemos, por ejemplo, que esta idea de que a partir de ahora los aumentos a los jubilados sean trimestrales y que estén directamente vinculados a la inflación, nos va a permitir además, a una cosa que nadie dice, vamos a una reforma tributaria. Esa reforma tributaria, porque nosotros queremos que el país crezca. Acá la única forma es crecer y generar trabajo de verdad. Esa reforma tributaria implica baja de impuestos. Si hay baja de impuestos con el sistema anterior como teníamos, necesitábamos cambiar de sistema. ¿Qué mejor sistema que no te deteriore frente a la inflación, en todo caso que se mejore? Pero partimos de muy abajo, Hernán. Sí, a ver, partimos de muy abajo. Eugenio Semiño es defensor de la tercera edad. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Escucho, por favor. Con todo respeto, me parece que no es en relación a la inflación, desde el punto de vista técnico. La inflación de la canasta del jubilado no tiene que ver con el rango general de inflación por las particularidades de la canasta. Yo creo que acá se viene discutiendo hace 20, 30 días una verdadera falacia. Acá se tomó una decisión de política económica que es trasvasar fondos con otro destino de la seguridad social. Esto es viejo como son viejos los gobiernos en la Argentina. Los que tenemos algunos años lo vimos, se le puso distintos nombres y demás. El planteo, después de discutir los puntos de la fórmula, en realidad termina siendo perverso, con todo respeto lo señalo, porque lo que estamos viendo, estamos discutiendo sobre 3,5 millones de personas que perciben 7.200 pesos.
y discapacitados que perciben 5.700 pesos. Vale decir que es como discutir respecto a alguien que tenemos en cueros en la Antártida si le ponemos una camiseta o dos. Se nos murió de frío. Digo, entonces, esto es una discusión dramática que hay que dar. Yo lo digo sin ningún expertise político, hago asistencia a la tercera edad hace 40 años y hago también laburo académico de gerontología. Eugenio, te quiero hacer una pregunta con respecto a ese punto que vos marcás. Desde que yo tengo uso de razón, los abuelos estuvieron muy mal. Acá no tenemos que discutir. Esto es la espuma, digamos, del problema, es la parte de arriba. Acá el problema es tan tremendo, tan de fondo, y me parece que nos debemos un debate como sociedad tan profundo, que ¿crees que se lleve adelante en algún momento o va a quedar en esto? Mira, yo lo vi, lo presencié y fui parte de debates en otros países. El Pacto de Toledo en el 94 en España, se sentaron desde el PP, Partido Liberal, con un concepto de economía de mercado, e Izquierda Unida, Aznar y Anguita, con las autonomías y demás, y buscaron el punto de interés común, más allá de preservar sus ideologías, intereses. Los liberales, ¿qué decidieron? Que los jubilados podían ser fabulosos sujetos de consumo porque disponían de tiempo. Había que ponerle salud en el cuerpo y plata en el bolsillo. Hicieron toda la conversión de las monedas al euro. Acá, en los mismos tiempos, nuestro mercado se restringía en consumidores y hoy el jubilado en Argentina, por no consumir, no comer lo suficiente, no tener la atención necesaria, pasa a ser un objeto a ser consumido. Y es parte del negocio de la industria del medicamento, la enfermedad que financia gran parte de las campañas electorales en la Argentina. Por eso acá hay un círculo. La seguridad social no es solo previsión, es salud, es previsión y trabajo y es educación. Estos son los tres pilares que cuando tambalea la sociedad y después de ahí tenemos que explicar la violencia. Vamos al próximo informe. Esto es con respecto a la ley en sí. Ahora, ¿qué pasaba afuera? Esto, mirá. Ya lo dijeron algunos músicos. Pero parece que no aprendimos nada. La ciudad de la violencia. El país que no queremos. Había muchos cuyo único objetivo era, por medio de la violencia, evitar que el Congreso sesione. ¿A quién les conviene que estén los violentos en una plaza? A los que creen que cuanto peor mejor. A los sectores violentos, el tema de los jubilados les importaba bien poco. Tuit de Elisa Carrió. La democracia y las instituciones le ganaron a los violentos y al golpe preparado. Que los violentos existieron. Que son los mismos estúpidos de siempre que terminan siendo funcionarios al gobierno, es cierto, pero no fue la mayoría. Una violencia inusitada, desproporcionada, creo. Sorprendió mucho esta imagen. Se expone a que le pida la orden de detención y se la pidieron. Sebastián Romero, que fue precandidato a diputado por el Partido Socialista de los Trabajadores Unificados. Quiero hacer una mención muy especial a la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Arriesgando su vida, han permitido defender el Congreso. Confío en lo que están haciendo ellos, contrariamente a lo que hizo la jueza de la ciudad, invadiendo competencias que no le correspondían. Deja muy mal a la justicia argentina. Debemos tener una mirada muy atenta e involucrarnos, dado que la democracia tiene un juego muy fuerte en todas estas posibilidades de desmanes y excesos de las fuerzas de seguridad y también de terceros. La decisión de la jueza puso en riesgo la vida de los que participaron en el operativo. Realmente un disparate. A ver, Gravia, vos que sos un experto en estos temas, sí. A ver, un par de ¿Reconoces cosas. algunas caras de...? Sí. De hecho, la foto de tapa hoy de Clarín yo lo conozco. Es el chinito César Aracaki, se llama apellido, miembro de los borrachos del tablón, de la vieja guardia, los borrachos de tablón. Ingresó en los borrachos de tablón a mediados de los 90. Hoy yo lo explicaba un poquito en radio diciendo, bueno, conozco a algunos
Esto no quiere decir que esto invalide la protesta, pero sí que está claro que en la primera línea de fuego había alguna gente del grupo de los Dengue, de la barra de Almirante Brown, estaba el Chinito César de la barra brava de River, el primero que yo pude identificar, apenas vi la tapa de Clarín del día de hoy, porque bueno, se lo ve claramente a él, de hecho, bueno, yo tengo imágenes de él también en la tribuna de River. Más o menos. Pero de ahí hay dos cosas. Por un lado, es cierto que siempre te van a llevar un grupo de barra bravas los que quieren generar incidentes. Eso está visto en todas las marchas. Es muy fácil identificar, así como en el indoamericano estaba Julito Capela de la barra de Huracán, digo, yo pude identificar a 4 o 5. También siempre utilizan gente de la barra de River, estaba el gordo Richard de la barra de River. Acá también, digo, yo identifiqué 4 o 5 que hoy los expuse. No con esto quiero decir que todos los que estaban en las barras, porque los que yo vi eran los que estaban en la primera línea. Atrás había mucha gente pacífica. Yo estuve y atrás había mucha gente que no tenía nada que ver con esos barras que están organizados y que van al mejor postor solamente para generar, digamos, un hecho de, yo no sé si llamarlo desestabilización, pero sí un hecho que invalida, por un lado, el reclamo pacífico de un montón de manifestantes y por el otro, el leal ejercicio de la democracia. Es cierto que había mucha gente en la marcha. Sí. Y había mucha gente haciendo quilombo también. Había mucha... Sí, pero no ¿quién los activa? Proporcionalmente... ¿Quién los activa? No, por eso te digo. ¿Quién los activa? Porque no van movidos porque analizaron la ley y están en contra. Proporcionalmente no llegaban, la verdad, por lo menos en el momento en que yo estuve, no llegaban a 600, 700, vamos a decir, 600, 700, es mucha gente. Obvio. Era un grupo de choque que estaba adelante y que desalentó a todos los que hoy yo se lo pregunté, uno que conoce mucho la calle y sabe cómo trabaja la policía. Esta vez la policía hizo una táctica, a mi juicio, muy inteligente, más allá que después le vayan a echar la culpa a la jueza. Vos siempre sabés que cuando hay este tipo de manifestaciones tenés dos tácticas posibles. Una es la que se utilizó el jueves. A ver, para ponerlo en un lenguaje futbolero que entiende la gente. El defensor va a ir a romper al 9 para que no toque la pelota de entrada. Por acá no pasás. Y te voy a pegar de entrada. Que es lo que se hizo el jueves pasado sin la cantidad de heridos que hubo esta vez, pero con el Estado diciendo no te voy a dejar avanzar ni un centímetro. Te voy a demostrar yo el poder, que despertó muchas críticas. La otra táctica que habitualmente termina validando después el accionar del Estado es yo te dejo que vengas y me expongo a que vos vengas durante un determinado tiempo. Una vez que está conformado ya la imagen de que vos sos el agresor, ahí yo avanzo y voy sobre todos. Después agárrense. Esta es la segunda táctica que utilizó la policía, a mi juicio, inteligentemente, el lunes, que lo que deja es muy expuesto todo esto que estamos viendo. Marco, buenas noches. Sí, yo creo que, bueno, que dice Gustavo, el gobierno advirtió que tenía que victimizar a su fuerza de seguridad para legitimar. Cosa que en cualquier estado del mundo no hace falta, porque si alguien está cometiendo un delito, va el Estado y lo detiene. Acá no, acá hace falta que yo primero me victimice, el policía reciba 500 cascotazos y después tenga derecho a detener a alguien. Es insólito, pero es la vuelta que hay que dar para que el Estado de Derecho funcione. Entonces, vamos a tener que repetir esta situación. Pero, bueno, el discurso de los infiltrados son los que producen la violencia es lo que abonó toda esta situación, porque hasta el jueves el argumento de los que arman la protesta violenta es que los cascotes los tiran infiltrados. Ellos se lavan las manos, cosa que es completamente falsa. Ellos fomentaron y muy activamente el jueves una situación de escalada de la violencia sin ningún límite. Y obvio que la policía quedó expuesta. A ver, los que yo identifiqué no son infiltrados, justamente. No, por eso. Es gente que ha trabajado siempre. Son gente que trabaja en la política. Lo más radical del trotskismo y gente que ha trabajado para el Frente para la Victoria en La Matanza. En general son los mismos que en su momento, quizás ustedes recuerden, cuando Massa hizo una caravana por La Matanza, ¿recuerdan que le tiraron con una gomera? Bueno, es esa misma gente. Digo, no estamos hablando de gente infiltrada, sino gente llevada específicamente. El asunto de los infiltrados lo que pasa es que ahí lo que, para mí, la responsabilidad, aunque no les guste, recae sobre los organizadores de la movilización. Siempre recae sobre el organizador de la movilización. Que tiene dos cosas, o varias cosas. Porque es terrible esto, digamos. Primero, un punto de vista institucional. No perdamos de vista en la anécdota de lo institucional. Hubo el intento de toma de uno de los poderes del Estado por un grupo de vándalos. El intento de impedimento del funcionamiento de unos poderes del Estado. Algo que desde el 83 a la fecha nunca había pasado. Segundo punto, yo coincido con una cosa que se acaba de decir. Esta idea de los infiltrados, los que tenemos también buena parte de nuestra vida, experiencia en la vida política
Eso es responsabilidad absoluta de los organizadores de la marcha. Es decir, cuando nosotros, en la época de la dictadura militar o de los 80, la idea que vos vas tomados de la mano para que nadie entre a una marcha tiene que ver con la seguridad propia de la marcha para que nadie se te infiltre. Eso después se deformó, que los que iban de la mano terminaron llevando palos y garrotes como estos forajidos que uno ve, pero esa idea es de los organizadores de la marcha que no pueden permitir una provocación. Y el tercer punto, ese intento, claramente, creo que Marcos recién lo insinuaba, tiene que ver con lo que no pasa en ningún país del mundo. ¿Hay violentos en el mundo? Sí, Santi, una mala noticia. Hay violentos. Hay los globalilofóbicos en Hamburgo, destrozados en Hamburgo con el G20. ¿Cuál es la diferencia con la Argentina? Que en Alemania, o en Francia, o en España, nadie del arco político democrático los respalda y los expulsa como son una fuerza claramente antidemocrática. Lamentablemente acá, y ni siquiera voy a decir el kirchnerismo, el lumpenkirchnerismo, un sector del lumpenkirchnerismo que con el viejo concepto de la teoría clásica de la política de lo que es un lumpen, se aprovecha de esto y había una articulación evidente entre lo que pasaba dentro del recinto y lo que pasaba fuera del recinto. ¿Es necesario más pruebas? Que estaba articulado lo que pasaba dentro del recinto con algunos diputados y senadores, con lo que pasaba afuera, cómo estiraban el debate para que hubiera más tiempo para hacer más lío. Era evidente lo que pasaba. Lo tenemos que decir con toda claridad, porque acá fueron por las instituciones. Ahora, recién fueron por las instituciones, Santi. Pero usted decía, recién dice, en cualquier lugar del mundo, cosa que coincide, en cualquier lugar del mundo no llega a ser así, que ya tenés... Sí. Igual acá pasan cosas que no pasan en otro lado del mundo también. Vivimos en un país irracional, imposible de explicar en la Argentina. Ahora, 60 millones de pesos casi nos va a costar a todos nosotros arreglar esto. Y no hay ni un detenido. A mí me preocupa más otra cosa, perdóname, otra cosa. ¿Cuánto era necesario? No son solo 60 millones de pesos. Francamente, todos los que estamos acá, y yo creo que más independientemente de lo que pensemos, creo en la buena fe de todos los presentes. Cada vez que veías, cada minuto que pasaba cuando hacían que los policías tenían que poner la cabeza para que se la rompieran la cabeza a estos energúmenos, no sufríamos. No decíamos, ¿qué está pasando? ¿Cómo terminó pasando? ¿Cuánto era necesario para poder tener legitimidad para actuar? No. ¿1 hora? ¿1 hora y media? ¿Cuántas cabezas rotas? Estamos todos locos. ¿Sabés qué pasa? Dos informaciones. ¿Cuánto va a costar? 23 millones de pesos reparar, más los 14 del otro día, reparar todo. 11 millones de pesos por espacios verdes, escalones, cordones, etcétera. 6 millones de pesos por veredas. 5 millones de pesos por reposición de mobiliario, le hace estos contenedores que lo hicieron todo pelota, y casi 300.000 pesos por limpieza de grafitis. Pero ¿qué pasó? El juez Torres ya liberó a los 70 detenidos. No hay nadie detenido. ¿Pero por qué? No por culpa del juez Torres. El juez Torres le pide la información a la policía de, bueno, ¿qué hizo cada uno de los detenidos? Y la policía no entregó los informes con los causales de detención. Sí, lo que dice, identifica a la policía, cuáles fueron los movimientos sociales y políticos que fueron los más agresivos, el MST, el Partido Revolucionario Marxista-Leninista, etc. Pero de los 70 detenidos de ayer no queda absolutamente nadie. O sea, no hay nadie que pague, no solo económicamente, sino penalmente por esto. ¿No? Sí, déjame evaluar que el costo de este no es económico solamente, digamos, no sé cuántos millones serán. La verdad que frente a más de 100 personas con lesiones en el cuerpo, con dolores, con sufrimientos, hospitalizadas, muchos de ellos policías, el costo ese es nada. Y después la zozobra de no dejar funcionar las instituciones, porque la verdad que este grupo que estuvo ahí, con estas personas identificadas, no estuvieron porque leyeron el texto de la ley y les pareció que no. Estuvieron porque alguien los puso en ese lugar y los motorizó para hacer eso con una intención clara, que no se debata la ley a fuerza del golpe en la calle. Tenés las imágenes del cacerolazo ahora porque una cosa es una manifestación genuina, espontánea, como puede haber, pacífica, como tenemos todo el derecho todos de hacerla. Y otra cosa es salir a armar quilombo y a destrozar todo. Yo no quiero bajar el precio a lo que es a lo que son los destrozos. Es la ciudad que tanto le cuesta a todo el mundo. Digamos, no hay plata para nadie, gastamos plata en quilombo tras quilombo tras quilombo, en destrozos tras destrozos. Ahí están viendo parte del cacerolazo, en las inmediaciones del Congreso. Como todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Ahora, ¿eso es una cosa, ¿eso es de hoy? Sí. Y otra cosa es, por favor, y otra cosa es salir a destrozar absolutamente todo. Vanos y buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien.
viendo el espectáculo con mucha tristeza, por supuesto. Yo no le echaría tanto la culpa a la juez, porque la juez lo que ha hecho es aplicar, respecto de la policía de la ciudad, lo que dice la ley que se sancionó por unanimidad de la legislatura, tranquilamente en su momento, que le restringe enormemente a esa policía de la ciudad intervenir y utilizar ciertos medios u otros medios. De modo que lo que ha hecho la jueza, ni la conozco, claro, es simplemente aplicar la ley. Lo que hay que modificar es esa ley sancionada con, como yo la digo, la ley de la ingenuidad. Ayer, obviamente, se estaba atacando el funcionamiento de un órgano fundamental del Estado, como es el Congreso, o como sería el Poder Ejecutivo, o como sería el Poder Judicial. Esa cosa, cuando se la ataca, cuando se la quiere tomar, o se la quiere, diríamos, desvestir, es un delito que está en el Código Penal, el 241, creo es, si no me equivoco. Que es lo mismo que cuando, por ejemplo, muchas asambleas universitarias que tenían que elegir rectores de las universidades nacionales, se las copaba, se las atacaba, esto, etcétera, no podían reunirse. Una vez tuvieron que ir a una estancia en vez de estar en el recinto universitario. ¿Por qué? Porque ningún fiscal intervenía. ¿Por qué? Porque las autoridades universitarias tenían miedo de llamar a las fuerzas del orden. Lo que debió haber intervenido ayer son, lo digo con toda tranquilidad, las fuerzas de seguridad federal. Porque la metropolitana, o lo que ha sido producto de una fusión, no está autorizada por la ley, en primer lugar, la ley de seguridad de la ciudad. Sí. Lo que deberíamos es todo tratar de evolucionar, de aprender, de aceptar nuestras diferencias, tratar de dialogar, de llegar a un punto, digamos, de acuerdo en todo, digo. Si nuestros representantes dan esa imagen en la Cámara, imagínense para abajo lo que... Sí, hay gente que no le interesa absolutamente nada, ningún acuerdo de nada. Sí. Totalmente, Santi. Ayer funcionó igual que más el que la ley es un pasado. bochorno, no, digamos. No acá importa, no importa. Aquel tema era cagarla, disculpale. Porque había un mecanismo, un dispositivo. En un mecanismo, un dispositivo, hay piezas que funcionan en forma articulada para lograr un objetivo. Cualquier pieza que vos analices por separado, te quedás con una parte, la verdad. Y había una sincronía entre lo que sucedía fuera y adentro del recinto, como la hubo el jueves en lo que pasaba en La Plata y en el Congreso. Vos fijate que ayer había diputados, legisladores que decían, mientras hablamos nosotros hay una salvaje represión, y vos veías las imágenes y estaban los canas así mientras le llovían a ellos piedras. O sea que se había corrido un poco el guión de esa sincronización que yo digo. Eso por un lado. Segundo, ayer decíamos, y cada vez lo vemos con más claridad, hay sectores que no están con la democracia y que la democracia necesita saber cómo va a operar frente a ellos para autodefenderse. Me parece que es más serio de lo que parece, y en ese juego entran las fuerzas de seguridad federales, locales y sobre todo la justicia. ¿Por qué el juez? Porque hay un detalle, lo que contó Johnny muy bien, del juez Torres. Es verdad lo que dice, Torres dice eso y tiene jurídicamente toda la razón. Ahora, lo que sucede en estas manifestaciones, cuando vos no tenés por lo menos información e inteligencia previa, que tenía mejor Gustavo Gravia, que se ve que todo el Estado argentino, de quienes estaban... Acabo de chequearlo, me dice, pasame los nombres porque no los tengo. Bueno, ahí tenés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los policías, que encima se dejaron apedrear durante 3 horas, van capturando a la gente. Pero la imagen del que está tirando con el mortero, del ese candidato sí, a diputado. ese lo ubicaron. Sí, la ubicamos porque la pusimos los periodistas, Claro. los camarógrafos, nuestros compañeros fotógrafos, camarógrafos estaban ahí. No, está prófugo. Está prófugo. ¿Cómo le va? ¿Cómo Mucho te va? prófugo, sí. ¿Viste? ¿Cómo le va, Néstor? Bien, bien. Lo escucho, por favor. No, a mí me da tristeza todo esto porque se corre el eje de la discusión. Acá los compañeros, no sé cómo llamarlos, cambiaron el eje cuando había 200, 300 mil personas esperando de que haya una ley justa y que sea favorable a los jubilados. Y esto, yo por ejemplo, estuve en la plaza, estuve adelante también, adelante de todo. ¿Estuviste ayer y cómo estaba la cosa? ¿Cuándo estabas vos? No, estaba bastante picante. ¿Estuviste en el peor momento, a la tarde? Estuve en el peor momento con unos compañeros. Y no es, por eso te digo, yo digo, no es que estuvo organizado por el kirchnerismo ni nada, porque había discusiones ahí de que bastan de tirar piedra porque queremos expresarnos tranquilamente. Pero eso eran compañeros tuyos. Y después, por ejemplo, y es verdad, yo tengo que decir algo sinceramente, todo lo que estábamos, nosotros movilizamos casi 400 compañeros del subte, y nosotros deseamos que por lo menos digan, se suspende la sesión para discutir algo más tranquilo. No, al contrario, en un momento, yo estaba en la 9 de julio con los trabajadores del subte, estábamos mirando una tele y decía que se suspendió la sesión. Media hora, sí. Bueno, nos abrazamos contentos todos. Cuarto intermedio. Un cuarto intermedio, y después, ¿entendés? Entonces, pero te estoy hablando no de la violencia, yo te digo lo de la gente que estábamos
esperando algo bueno y que nos expresamos tranquilamente y estuvimos con los compañeros. Ahora, yo repudio toda la violencia esto. Yo la verdad repudio totalmente. Pero después, de verdad, lo que dijo acá el compañero periodista, acá lo dejaron venir. ¿Cómo? ¿No veían que estaban rompiendo la vereda? ¿No vieron que estaban rompiendo...? ¿Sabés qué pasa? Hay una diferencia. Una cosa que le quería agregar. ¿Vos estuviste cuando fue el tema de Julio Bazán? Porque viste que los metrodelegados lo llevaron a una estación de subte para rescatarlo. Sí. Es decir, hay algo interesante que pasó ayer a la tarde, y es que en un momento, cuando estaba transmitiendo Julio Bazán, lo empiezan a rodear, a agredir, a pegarle. No solamente a muchos periodistas, pero la pasó muy mal, es claro, cierto. Y lo terminan metiendo a... Y los metrodelegados lo rescatan y lo llevan a una estación de subte y lo protegen en una oficina de los metrodelegados. Yo estaba hablando con los familiares. Julio Bazán todavía está internado por los golpes que recibió ayer. Le quemaron la boca. Le quemaron la boca, le tiraron piedras. Me parece que ahí, me parece que ahí hay que destacar algo que es muy importante, que yo no lo vi en otras protestas, y es que fueron directamente a pegarle a un periodista que transmitía en el lugar de los hechos. Y esto es una diferencia de calidad respecto a cosas que pasaban anteriormente, en el sentido de que fueron a buscar a alguien que estaba transmitiendo desde la protesta para pegarle, lo corrieron, le tiraron piedras. No fue el único, tiró una molotov en un móvil de la televisión pública también, sí. Sí, pero en este caso directamente era contra él. Iban y le decían que era un hijo de puta, que era una basura, que por culpa de él... Hijo de mierda, le decían. Que la policía los perseguía por culpa de él. Es decir, había como algo muy direccionado contra ese periodista, cosa que yo no vi en otras manifestaciones. Ya había, Julio había tenido un antecedente tremendo en el que probablemente todos no reaccionamos a tiempo, porque un día en una manifestación, no hace mucho, hará 2, 3 meses, la de Maldonado, lo rodearon, lo insultaron y lo vapulearon a esta distancia, que hay que tener los nervios de acero para no responder con una trompada, porque realmente hay que ser muy centrado, como lo fue él en ese momento, para no responder con violencia la agresión que estaba sufriendo en vivo, y se la bancó. Y ahora vinieron por más. Pero no le llegaron a pegar. Esa vez no le llegaron a pegar, pero esta vez le pegaron, no le llegaron a pegar. Porque la violencia es siempre una escalada. Se empieza de una manera, empieza la patota virtual, empiezan las redes, hasta que un día te matan por la calle. Esto es lo que hay que tener claro. Esto recién empieza, y si no se frena a tiempo, volvemos a la ley de la selva. Esto es lo que yo te voy a decir algo, Mónica. A mí anoche me pasó algo, una anécdota. Pero yo cuando volví a mi casa, en la avenida Corrientes, a 2 cuadras Scalabrini y Ortiz, ahí pasó alguien por al lado y me empezó a insultar a los gritos. Exacto. Que en un momento yo me quedé... Primero pensé que le gritaba a otra persona, me doy vuelta, me empieza a insultar a mí, me empieza a decir, por culpa de gente como vos el país está así, me empieza a insultar, en la grieta se me acerca, yo realmente pensé que me iba a pegar, me saqué los anteojos porque dije, me va a pegar, me quedé quieto, me insultó un rato y después se fue. Realmente hay una situación rara. Sí, Néstor. Sí, yo creo que esto es lo que le pasó al periodista, nos pasa a todos. Yo creo que tan dividida está la sociedad. Lo estuve hablando con Johnny al entrar. A mí, por ejemplo, hay compañeros, hay gente de la capital que me empiezan a putear. O para un taximetrero y me dice, gordo, hijo de puta, anda a laburar con todo lo que te digo. O ayer, por ejemplo, en una marcha, me puteaban y me decían de todo, como también le puede pasar a... Y yo quiero decir algo, porque esto es algo que yo lo tengo que decir, una vez siempre le digo. Si hay personas que mejor me llevo, es con la gente de este gobierno. Que es la diferencia política, lo tengo total. Con el gobierno anterior yo no hablaba con ninguno. Ahora, con esta gente, con la gente del gobierno, yo tengo diferencias políticas. No es político, se llama problemas personales para agarrarnos a las piñas. Igual más allá que uno tenga todas las diferencias del mundo, nada habilita ni al insulto, ni a la trompada. Déjame hacer un punto, porque no solamente Bazán fue ayer apedreado y golpeado. Hubo varios periodistas de otros canales, de Canal 9, una chica de Canal 9, compañeros de la televisión pública, también de C5N. La verdad que fue tremendo el nivel de violencia el día de ayer. Sí, por favor. Sí, yo creo que lo que decía Mónica recién de... Si la violencia política volvió para quedarse y esto es una escalada, yo creo que hay que someter a una intensa discusión
quiénes son los actores políticos que están jugando decididamente en esa opción, los que están fuera del juego institucional, los que han renunciado a competir en las elecciones porque ese juego no les favorece, entonces quieren cambiar el juego. Y atender especialmente también a la zona gris, porque hay una zona, digamos, de ambigüedad, donde un poco coqueteamos con esto, a ver si tal vez nos conviene, ¿no? Y entonces, si la ley no nos gusta, bueno, pudrimos la sesión. Eso también es parte de una situación en la que legitimamos la violencia, porque estamos usando una situación para sacar un provecho que de otra manera en los números no lo logramos imponer. Digamos, a mí me asombró mucho la actitud de la CGT, muy razonable, de bajar la intensidad del conflicto, levantar el paro, porque en la práctica levantaron el paro con la decisión de la UTA, y hablar claramente de la violencia y no de la represión. Ahora, no me gustó nada la actitud del masismo. A mí me parece increíble lo que hizo el masismo de escalar la confrontación y no hacerse cargo de lo que estaba pasando en toda la ciudad. Repudiar la violencia, ¿no? Porque acá es interesante lo que dice Marcos, me parece, de la zona gris, de aquellos que uno no tiene elementos para decir que convalidaban, agitaban o promovían las acciones violentas, pero claramente no la han repudiado. Entonces me parece que hay sectores políticos que perdieron en las urnas, que no tienen o no ven posibilidades de recuperar el poder por la vía democrática y que esta situación de violencia les resulta conveniente. Muchos están jugando el poder y muchos otros están jugando la libertad, porque todos los días vemos a alguien que está siendo buscado por la justicia y que termina encarcelado por delitos precedentes de corrupción. Y respecto de los periodistas, a mí me gustaría poner un punto, porque me parece que no hay antecedentes. En las movilizaciones habitualmente la prensa es bien recibida porque es aquella que transmite y permite magnificar el mensaje de aquellos que están protestando. Lo de ayer es inédito. Es como un fotógrafo. Totalmente. ¿Y por qué es inédito? Yo creo que porque en estos últimos años el discurso que ha calado muy hondo en estos sectores de la sociedad es que la prensa, los periodistas, los dueños de los medios son los responsables, la cadena del desánimo, bueno, las apedreadas públicas, algunos periodistas que ya lo hemos contado y he visto tantas veces. Ese discurso ha calado hondo. Entonces, en una movilización como la de ayer, yo creo que es inédita la agresión directa, porque un periodista, a veces hemos cubierto tantas veces con Mónica, movilización, manifestaciones, podés recibir alguna lastimadura propia de la situación, pero no una agresión directa. Lo de ayer fueron agresiones directas a los compañeros periodistas o a los móviles de televisión. Sí, por favor. Acá hay dos respuestas. Por un lado, la justicia. Evidentemente, hoy la justicia liberó, no tenía pruebas, pero acá la justicia lo que tiene que investigar, y lo que entiendo que investigar, es, vimos, digamos, en este drama, los actores. Acá la justicia lo que tiene que ir sobre quiénes escribieron el guión. ¿Quiénes diseñaron este guión perfectamente organizado? Y yo creo que la justicia va a ir sobre quiénes escribieron este guión espantoso que vimos ayer. ¿Cómo bueno, saberlo? Evidentemente, sectores de la política. Yo diría, obviamente tengo una hipótesis de los sectores de políticas desplazados del poder, pero no minúsculos grupos ultraizquierdistas. Esto es utilizado por esta nueva, y esto sí lo puedo decir porque esto no es justicia sino opinión política, por esta estructura entre que lo que articula el kirchnerismo lumpen con los barra bravas de la ultraizquierda. Es un punto que es la justicia. Y por otra parte, desde el punto de vista de la política, y tomando un poco lo que se decía recién, requiere la moderna democracia argentina una drástica condena de todos los sectores, por lo menos los sectores parlamentarios. Es decir, señores, esto es una porquería con lo cual nadie va a meterse. Pero requiere que todos se expresen. No se puede utilizar esto ambiguamente y a veces cuando me conviene adentro, a veces cuando me conviene afuera. Lo que pasó fue una atrocidad y sería muy saludable y muy bueno para el sistema que todos los sectores del arco político democrático, insisto, por lo menos los que tienen representación parlamentaria, digan de esto no queremos comer. La Argentina nunca más quiere comer la violencia política. No fue pésimo con esto. También sería democrático. Los escuché a todos y con mucho respeto y espero expresarme con la tranquilidad necesaria para que entienda mi postura. Discúlpenme. Tengo que disentir con la gran mayoría, con el enfoque y el análisis que hacen de todo, de poner el enfoque a la situación, a la oposición, a los violentos. Digo, es momento, de una vez por todas, que este gobierno se haga cargo de la situación y de la crisis que estamos viviendo, de que no garantice la paz social, de que no tome medidas en beneficio de las mayorías, de los sectores más populares, de los más necesitados, de los más débiles, como son los jubilados. Es un proyecto de país que es para pocos y es para los que más tienen. Eso genera esta violencia. Si el gobierno, como mínimo,
hubiera parado la pelota, hubiese escuchado que afuera había cacerolas de gente que los votó, que los decepcionaron, y hubiese dicho, la verdad no podemos avanzar con esto. Con todo respeto, por favor. Perdón, Lombardi. Vamos a parar la pelota, vamos a dejarlo para más adelante, lo vamos a discutir, lo vamos a explicar bien, los vamos a convencer, se lo vamos a fundamentar y no las apuradas. Esto es producto del apuro y del arreglo de apriete, de extorsión que han hecho con los gobernadores. Pero digo, lo de ayer dejó en offside al operativo de la semana anterior. Hay que investigar qué pasó en la semana anterior, porque fue brutal lo que han hecho. Y hubo también excesos en esta manifestación. Por último, ¿en qué momento? Recién Lombardi hablaba de minorías orquestadas, lo mismo que dijo el presidente, porque seguramente tendrán un libreto que repetir en todos los medios de forma parecida. ¿En qué momento llegará la autocrítica? ¿En qué momento verán la realidad y dejarán de negar la realidad? Le puedo aceptar el 5% de violentos que ayer fueron muy violentos y me da mucha bronca porque deslegitima la verdadera protesta. Yo fui también, Lombardi. Y yo estuve en la retirada cuando el resto de las movilizaciones políticas decidieron dejar el lugar de los violentos e irse a la 9 de julio para no quedar pegados con los violentos. Y eran cientos de miles de personas. No subestimen al pueblo, como tampoco subestimen al que a la noche, en familia, con chombita, en ojota, salió a tocar la cacerola. Ahora, gente que los había votado. Anoche, en todo el país, Santi, y ahora también, digo, no subestimen, no hablaron nunca los caceroleros. El peor argumento que podés dar, pero el peor, y la peor para esta elección, es decir, porque hubo una ley que no te gustara, está justificando, pasó esto. Eso es lo peor, y te lo digo fraternalmente. Es lo peor. Es su opinión. Sí, claro. Claro. Por supuesto que no es la tuya. No es mi profesor. Por supuesto que no es la tuya. Es su opinión. Por supuesto que no es la tuya. Es el peor argumento que podés brindar. En función de una ley que no le gusta a alguien, justificar esta barbarie que viste es lo peor. Es lo menos constructivo que puedes hacer. Te lo digo fraternalmente, nunca más lo hagas, porque estás justificando... No sancionen más leyes. ¿Puedo hablar? No te interrumpí nunca. No te interrumpí nunca. Por favor, no te interrumpí. Adelante, no me indicaciones. No te interrumpí. No me diga lo que tengo que hacer, nada más. No, siga, que siga interrumpiendo. Por favor, adelante, sí, disculpe, vamos. Lo peor que se puede hacer es en función de una diferencia política como acabas de hacer, justificar la violencia. Es terrible lo que te pido, pero te lo pido porque en función de que todos los argentinos tenemos que seguir viviendo y conviviendo en paz. Y la paz es el elemento básico, la convivencia para el progreso social, para el debate, para la discusión, la paz. Tenemos que condenar bestialmente la salvajada. Y si vos estuviste presente, estuve presente en muchas marchas. Lo que corresponde es decir, señores, estos, sacarles una foto y tratar de colaborar con la justicia para que vayan presos. Eso es lo que debió haberse hecho, lo que debiste hacer. Sí, un minuto. Hay que diferenciar, por un lado, toda esa cantidad de gente, que son cientos de personas que fueron con la específica tarea de llevar adelante un proceso de destrucción de todo lo que había. Entre paréntesis, nadie habla de que habían 2 glorietas que tienen 110 años de mármol de Carrara que son irrecuperables y que las hicieron pelota y que eso no hay valor para darle cuánto valía eso. Es una cosa que estuvo siempre y que ya no está más y que no va a poder estar más. Pero fuera de eso, ese señor que estaba con esa arma tumbera, que se llama Romero, hay una foto que está con Del Caño y con Pitrola. Es decir, que la misma gente que habla que no cree en la democracia burguesa, pero que al mismo tiempo se presenta a elecciones para poder tener algún puesto y poder usar las dos cosas, este es exactamente el ejemplo, lo que han hecho. Es decir, por un lado están en el Congreso y por otro lado desde afuera están haciendo lo que están haciendo. Porque este señor no es cualquier persona, este es un candidato a diputado. Del mismo modo que cuando empiezan tarde los cacerolazos, ya la Donda, Vicky Donda, tenía una cacerola que la llevó para hacerse un guiso. ¿Por qué tenía una cacerola encima esa señora cuando todavía no había empezado? Con 15 pesos me aguantó un guiso a la noche con los chicos de la cámpara, puede ser. Pero ahí qué sé yo. No, pero empezó casi antes que las propias cacerolas. Yo lo que quiero decir es que hay un campo de cultivo, obviamente la gente estaba muy enojada con esta ley, mucha gente no entendía lo que era, otra gente lo entendía y estaba enojada igual. Había gente que está enojada con el gobierno, independiente de cualquier ley que fuera, igual saldría a cacerolear. Entonces vos prendés la llama y se prende. Pero la gente estaba, y la gente era real. Habían cientos de miles de personas que estaban en contra de esta ley y en contra del gobierno, seguramente. Pero también es cierto que muchos caceroleros eran caceroleros móviles. Se bajaban de un colectivo colorado, que yo lo vi,
se bajaban, caceroleaban unas cuantas cuadras, se subían de nuevo y se iban a otro lugar. Yo lo vi. Perdón, en mi casa, cuando estaba llegando a casa de acá, cuando llegué de acá a casa, me corrieron, me tuve que meter en mi casa, menos mal que estaba al lado. Cuando me reconocieron, empezaron a gritar, a putear, me tuve que meter adentro de casa. Esos chicos no eran caceroleros comunes. Perdón, pero las encuestas dicen que hay un 60%. No me pasó, me estás diciendo. A ver, Te pregunto, ¿vos decís que no me pasó? Dale, Levina. No, te pregunto, ¿me pasó o no me pasó? Sí, seguro, te pasó, sí. No, decime, ¿yo te estoy dale, mintiendo? Levina, dale, bajá con micro rojo, todos No, te pregunto, ¿me pasó o no me pasó? Chicos, Decime, ¿me pasó o no me pasó? No seas tarado. Gaby, con respeto. Santiago. Acá lo que no quiero hacer, es nunca justificar la violencia, lo que venga. Violencia nunca, no lleva a ningún lado. Santiago, Por favor, sí.